y el éxodo bíblico son en realidad un solo acontecimiento, quizás podamos encontrar la tan buscada prueba del éxodo bíblico en la época de los Hyksos. Pero numerosos expertos dicen que estos y los israelitas no se pueden equiparar, porque los Hyksos abandonaron Egipto cientos de años antes de que naciera Moisés. También dicen que no se puede alterar la cronología del antiguo Egipto. Se puede jugar con las fechas egipcias, adelantarlas 10 años o quizás retrocederlas, pero no puede sumarles ni restarles 50 o 100 años. No es posible y sin embargo muchas personas lo hacen en un intento por ajustar la cronología a su noción predeterminada de la historia bíblica. Pero quizás debamos hacerlo, porque ¿qué pasaría si se hubiese ubicado el éxodo en la época equivocada? Imaginen la confusión si en el futuro los estudiosos ubican la Segunda Guerra Mundial en los años 90. No tendrían ninguna evidencia de que haya sucedido. Muchos estudiosos ubican el éxodo en el año 1270 a.C., durante el reinado del faraón Ramsés II. Pero otros disienten de ese consenso. La información de la Biblia nos permite ubicar el Éxodo casi 480 años antes del reinado de Salomón a mediados del siglo XV a.C. Los cálculos del profesor Bimson trasladan al Éxodo de su fecha actual, 1270 a.C., al año 1470 a.C., a menos de 100 años de la fecha tradicional de la expulsión de los Hyksos. Demasiado cerca como para calificarlo de mera coincidencia. Así que, en efecto, tenemos una nueva fecha para el Éxodo, en torno a 1500 a.C. De los Hyksos y de la expulsión de los Hyksos es de lo que hablamos cuando nos referimos al Éxodo. Ahora bien, nuestra nueva fecha del Éxodo es 1500 a.C. Y sabemos por la Biblia que los israelitas llegaron a Egipto casi 200 años antes de su éxodo. En hebreo original, la Biblia llama a los israelitas el pueblo de Dios, o Amo Israel. Si nuestras fechas son correctas, debemos encontrar pruebas contundentes de la llegada de este Amo en torno a 1700 a.C. 400 kilómetros al sur de Avaris está la tumba de Beni Hassán, que data de 1700 a.C. Como nadie había buscado evidencias del éxodo en este período, nunca se relacionó con la historia bíblica. Y sin embargo, contiene un mural muy bien conservado que ilustra una antigua migración hacia Egipto desde el área del actual Israel. Como en la Biblia, las escenas muestran semitas grabados, montados en burros y transportando a sus familias y pertenencias hacia Egipto. Como los israelitas bíblicos usan túnicas multicolores. Los jeroglíficos en este muro llaman a estas personas Amo, el pueblo de Dios. Buscando en el lugar correcto y en la época correcta, somos los primeros en reconocer esta instantánea real de la migración de los israelitas bíblicos hacia Egipto. La Biblia relata que, para la época de su llegada, un israelita ascendió a las más altas esferas del poder egipcio. Se llamaba José, hijo de Jacob. Y fue tan poderoso que usaba en su dedo el sello de la autoridad real. Descubrir el sello de José en Avaris probaría que los israelitas llegaron aquí justo en la época que indica nuestra secuencia cronológica. Pero sería como encontrar una aguja en un pajar arqueológico de 3700 años de antigüedad.
Por increíble que parezca, se halló precisamente en la capa arqueológica que esperábamos. El profesor Manfred Bittak halló nada más y nada menos que los 9 sellos usados por los funcionarios de la corte de José. Inscrito en ellos aparece el nombre hebreo Jacob, el padre de José. Es extraño que encontrásemos 9 sellos con la inscripción Yaakov que es un nombre bíblico. Por cierto, el original quizás estuviera montado sobre un anillo. Este es otro acertijo. ¿Es realmente un acertijo? No, si usamos nuestra cronología. Es el único caso en que un nombre hebreo aparece en un sello real egipcio y conecta directamente a Avaris con la Biblia. Pero el profesor Bittak evita inmiscuirse con la cronología bíblica. Está bajo la constante vigilancia de las autoridades egipcias, quienes han impedido el paso del público a Avaris. Supuestamente por razones de conservación, el profesor Bittak es obligado a cubrir su excavación cada año. La zona es arada y cultivada por agricultores locales. Nadie sospecharía que bajo estos sembradíos yace un tesoro arqueológico que prueba el éxodo bíblico. Tras hallar evidencias contundentes de la llegada de los israelitas a Egipto y su ascenso al poder, vamos en busca de pruebas arqueológicas de su caída y de la esclavitud que causó el éxodo. Para ello, viajamos a un lugar llamado Serabit el Hadem, 400 kilómetros al sur del delta del Nilo, en el desierto del Sinaí. Por miles de años, los egipcios extrajeron turquesas de aquí. A menudo utilizaron esclavos. Las viejas minas de turquesa están lejos de la ruta turística. Y los únicos que conocen cómo llegar a ellas son los beduinos, quienes viven al pie de las minas. Una vez oí que los beduinos hacen como el profeta Musa. Saben cuáles piedras contienen agua y las abren, ¿es cierto? Llegamos, presentamos nuestros respetos al jeque local y contratamos a uno de sus hijos como guía. Bien, vamos. Supimos de este lugar por viejos relatos de publicaciones poco conocidas. Vinimos acá a encontrar evidencias de los esclavos que Moisés guió a la libertad. Pero aunque hallemos pruebas de su presencia, ¿cómo estar seguros de que eran israelitas? La Biblia nos brinda 2 claves. Primero, los seguidores de Moisés no usaban jeroglíficos como los egipcios. Por el contrario, la tradición bíblica señala que usaban una forma primitiva de escritura alfabética. Además, los israelitas no adoraban a los dioses egipcios, sino a un solo Dios, a quien la Biblia llamaba El. Para respaldar nuestra línea temporal bíblica, esperamos hallar inscripciones alfabéticas labradas por esclavos hace 3.500 años. Y como soñar no cuesta nada, estas mencionarían la palabra bíblica El. En efecto, hay inscripciones de esclavos acá, y una de ellas es una súplica de hace 3.500 años. El, sálvame. Es la escritura de un esclavo que trabajó en esta mina. Aún pueden verse las marcas del cincel utilizado en los trabajos forzados que el autor de esta inscripción debía hacer. Él escribió su súplica a Dios: ayúdame,
no te olvides de mí, aquí donde trabajaba, dormía y tal vez muriera. Esto representa un momento increíble en la historia de la humanidad. No es solo la primera inscripción con el nombre de Dios, Él, sino que también es la inscripción alfabética más antigua o la segunda más antigua. Es la base del hebreo, arameo, griego, latín, inglés, árabe. Todos se basan en esta escritura. Es casi increíble que luego de todos estos años estemos aquí para filmar la súplica de este hombre. La estela de Amosis, los murales de la tumba de Beni Hassán, el sello real de José y las inscripciones de los esclavos israelitas señalan aproximadamente el año 1500 a.C. como la época de Moisés y el Éxodo. Si la fecha es correcta, entonces hay algo más que debemos incluir. En torno a 1500 a.C., los pueblos del Mediterráneo sufrieron uno de los peores cataclismos de la historia: la erupción del volcán Santorini en lo que es la actual Grecia. Dicha erupción pudiera ser otra clave crucial para descifrar el éxodo bíblico. Esta es la isla de Santorini, ubicada en el Mediterráneo a 700 kilómetros de la costa egipcia. Literalmente es la boca de un volcán. Hace 3.500 años, Santorini fue destruida por una de las peores erupciones volcánicas de la historia. Al hacer erupción, el volcán puso fin a la civilización minoica que florecía aquí. Produjo una nube de cenizas que medía 40 kilómetros de alto y 200 kilómetros de diámetro. El sonido de la erupción circundó la Tierra 10 o 12 veces. Poniéndolo en perspectiva, una erupción como la de Santorini sería miles de cientos de veces más potente, más explosiva que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. La fuerza de la erupción fue tan inmensa que provocó grandes explosiones, las cuales producirían esos crack, 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 que se oirían a cientos de kilómetros de distancia. Hubo sismos de magnitud 3, 4, quizás 5 o más. Todo sucedió muy rápidamente. Estoy segura de que la gente que vivía allí pensó que era el fin del mundo. Por lo que quizás los cataclismos descritos en la Biblia, tales como las plagas, las tinieblas y la división del mar, se relacionaban con la erupción en Santorini. Pero como todo lo vinculado al Éxodo, ubicar la erupción del volcán en 1500 a.C. causa controversias. Mucho se ha discutido sobre las fechas de Santorini. Vulcanólogos y geólogos datan la erupción en torno a 1600 a.C. Los arqueólogos tienden a fecharla en 1500 a.C. Por su excavación en Avaris, el profesor Vitak no duda en fechar la erupción de Santorini en la época exacta en que ubicamos el Éxodo. Aquí hallamos piedra pómez volcánica de la erupción de Santorini. Desde el punto de vista arqueológico, es muy probable que dicha erupción ocurriera a principios de la 18ª dinastía, en torno a 1500 a.C. La máquina cronológica de Jakobovich sincronizó al faraón Amosis, la expulsión de los Ixos, el Éxodo y la erupción de Santorini. Parece que el código del Éxodo por fin fue descifrado. Si Jakobovich está en lo cierto, ahora podemos explicar aspectos científicos de la historia bíblica. Incluso se podrá aclarar qué causó el mayor milagro de todos,